Bueno, estimados colegas, en nombre del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local de Chile, le doy la más cordial bienvenida a la octava charla de actualización del ciclo de actualización jurídica organizada por nuestro instituto. El tema de hoy es la problemática de la aplicación de la Ley 20.009 sobre régimen de limitación de responsabilidad para titulares o usuarios de tarjeta de pago y transacciones electrónicas en caso de extravío, hurto, robo o fraude. Tal como en ocasiones anteriores, la exposición se extenderá aproximadamente por 45 minutos y posteriormente se abrirá un periodo de preguntas. Sin perjuicio de ello, el profesor que hoy día nos dictará la charla ha autorizado para los efectos de que si ustedes tienen alguna duda o pregunta la pueden realizar durante la exposición. Nos acompaña hoy día el profesor Renzo Munita Marambio, doctor en Derecho Privado de la Universidad de Grenoble en Francia, magíster en Derecho Privado de la Universidad de Grenoble II, también de Francia, y profesor investigador y docente de Derecho Civil de la Universidad del Desarrollo. Le damos la más cordial bienvenida al profesor Munita y agradecemos su disposición para participar en este ciclo de charlas. Le damos la palabra, profesor, para que usted dé inicio a la charla. Bien. Muchas gracias, Gloria. También a Daniela, con quien he estado conversando en la preparación de esta actividad. Agradezco también a mi amigo Ramón García por haberme convidado también a dictar esta clase, la cual espero sea provechosa, si bien para ustedes, pero también lo pienso un poco egoístamente, digamos, para mí, porque en el fondo ustedes tienen la aproximación práctica de cómo se está dando en los hechos la aplicación de esta ley 21.234 que modifica la ley 20.009, que pretende hacerse cargo de un problema que a la época no había sido objeto de pronunciamiento legislativo positivo, ¿ah? Y el problema que se estaba esto generando o significando era que los tribunales superiores, mediante vía de recurso de protección, resolvían en cierta medida el asunto. Ya lo veremos. ¿Ya? Entonces, en el fondo se incorpora en la órbita de nuestro ordenamiento jurídico la responsabilidad que cabe a los bancos, instituciones financieras, digamos, a los emisores, ¿cierto? Así lo habla la ley 21.234, de ilícitos sin tarjeta presente, ¿ya? Y esto, ¿por qué lo menciono expresamente? Porque hasta la dictación de la ley 21.234, la ley 20.009 se hacía cargo de ilícitos con tarjeta presente, es decir, aquellos que significaban un hurto, un extravío, ¿cierto?, de la tarjeta y era utilizada en un cajero automático, por ejemplo, ¿ya? Bueno, entonces aquí hay una novedad, ¿ah? Hay una novedad, la ley 21.234 se hace cargo de este asunto. Sin embargo, si bien es una novedad formal, no es realmente sustantiva, por lo que vamos a explicar en el cuerpo de esta presentación. Yo reitero, si es que hay alguna pregunta, observación, reflexión que ustedes tengan en la medida en que yo vaya desarrollando esta clase, no hay ningún problema en que puedan intervenir. ¿Ah? Desde un punto de vista general, ¿cierto? Debemos decir que desde hace un tiempo ya se ha puesto en el foco de la discusión el problema de la responsabilidad que cabe a bancos respecto de fraudes, entendiendo por fraudes actos de phishing o actos de farming, ¿ah? Que padecen titulares de cuentas bancarias, ¿ya? No necesariamente cuentas corrientes, cuentas bancarias en general, cuentas root, cuentas vistas, etc. Desde esta perspectiva, hemos visto una importante cantidad de fallos, de decisiones de jurisprudencia, tribunales superiores de justicia, y además una reciente reforma legislativa, en particular la ley 21.234, que entró en vigencia hace no muchos meses atrás, más de un año, y que modificó la ley 20.009, ¿ya? Y por lo tanto, esta ley 20.009 entonces ya no se encuentra limitada
a supuestos fraudulentos de índole bancario, en el sentido de disponer físicamente una tarjeta robada, hurtada o extraviada. Entonces, por lo tanto, el contexto se extiende, se amplía, el asunto, podemos decir, sigue estando enmarcado dentro de la ley 20.009, porque es la ley, esa ley fue la que en definitiva se modificó. No hay una derogación completa de esa ley, de aquí entonces que la 21.234 modifica la 20.009 y seguimos pensando en la 20.009, ¿ya? Esa ley no está derogada. La contingencia la podemos concretizar de la siguiente manera. Un cliente bancario percibe con estupor que el saldo de sus fondos ha disminuido en atención a transferencias que no han sido autorizadas por él. Manifiestamente, un tercero, haciendo uso de sus claves, ha ingresado virtualmente en el portal cometiendo un fraude. En esta lamentable contingencia, nadie está libre y es algo que requería, ¿cierto?, un pronunciamiento legislativo bastante claro. Sin embargo, preparando ese pronunciamiento legislativo, anticipándose ya a él, existió, yo diría, un importante movimiento académico que ya estaba haciéndose cargo de este asunto. En particular, hay varias columnas que se han pronunciado sobre esta materia. Yo dejo acá después el Power y ustedes pueden pinchar el link derechamente. Julio Alvear, el profesor Hernán Corral, Pamela Mendoza y quien habla, también el profesor Corral, pronunciándose nuevamente en el Mercurio Legal, María José Arancibia, los profesores Cordero y Juan Ignacio Contardo, Feliciano Tomarelli, responsabilidad civil por fraude bancario, que fue la ponencia que se expuso en las jornadas de Derecho Civil del año 2019, que fueron las últimas antes de la pandemia y estallido social, y también un artículo que escribimos junto con Cristiana Edo y que está publicado en la revista Actualidad Jurídica de la Universidad del Desarrollo. Todo esto está en línea, salvo el trabajo de Feliciano Tomarelli. Bueno, antes de ingresar en el análisis, entonces, podríamos realizar una breve precisión conceptual. ¿Qué se entiende por phishing? ¿Qué se entiende por farming? Y el phishing evoca un concepto vinculado a una pesca de los datos personales del cliente bancario. Y la particularidad de esta pesca es que el propio cliente bancario es quien digita esos mismos datos, luego de haber sido inducido, luego de haber sucumbido a un programa fraudulento que es diseñado con ese mismo propósito. Pensemos, por ejemplo, en que se reciben correos, ¿cierto? A nosotros nos llegan regularmente estos correos en los spam o bien incluso en la casilla de los mensajes del correo a los cuales uno inmediatamente ve, en donde se aparenta, ¿cierto? Se disfraza una información sumamente relevante, un premio, una alerta, ¿cierto? Y por lo tanto, para poder acceder a ese premio, para poder conocer el contenido de la alerta, resulta necesario digitar los datos bancarios. Podemos apreciar acá entonces que no hay un virus involucrado, podemos apreciar que es solamente una inducción fraudulenta y una participación de parte del mismo cliente, quien tiene un protagonismo, ¿cierto?, en el ilícito que está padeciendo. Por otra parte, tenemos también problemas de farming. ¿Y qué significa el farming? El farming significa una participación menos determinante, es menos protagonista el cliente bancario, toda vez que hay un virus, y ese virus está alojado en el sitio, en el dominio, ¿cierto?, que tiene el propio banco. Y por lo tanto, cada vez que el cliente bancario pretende ingresar a su portal, estará ingresando a un portal que es completamente fraudulento. De aquí entonces que hay un nombre de dominio que está siendo intervenido y podemos apreciar que no hay nada que reprocharle al propio cliente, toda vez que él no tiene cómo saber que hay un virus que está atacando a el portal bancario. Ese es el contexto, en términos generales. Phishing, farming, participación de orden directa
del cuentacorrentista o del cliente bancario, y una participación que es menos directa en el sentido de que tiene un protagonismo menor en el caso del FAN. Dicho lo anterior, podemos concentrarnos en las dos partes que vamos a analizar en esta presentación, en esta sesión, clase, charla o como ustedes quieran llamarlo. En primer lugar, nos podemos referir a los fundamentos de la responsabilidad que acaba el banco. A mí me parece importante hacer esta aproximación general para luego ver cómo esta aproximación general es retenida a través de la ley 21.234 en esta reforma legislativa a la ley 20.009. De aquí entonces que el cuerpo de la exposición esté anclado en dos pilares. Por un lado, en un reconocimiento sustantivo en la responsabilidad que cabe al banco, sin necesidad que existiera siquiera una ley al respecto, y esto podemos apreciar que el ordenamiento jurídico es sumamente amplio, no necesariamente está compuesto por leyes, en estricto rigor, y un reconocimiento formal que es compatible con ese reconocimiento ya sustantivo. Pues bien, la primera parte, el reconocimiento sustantivo. No tenemos que olvidar que este problema se enmarca en una contingencia lamentable que afecta a los consumidores. Y es posible formular este asunto o proyectar este asunto desde la protección de los derechos del consumidor, y en particular de un consumidor que presenta características especiales, puesto que es un consumidor financiero. ¿Ya? Y sabemos que hay una ley referida a el consumidor financiero que modifica también la 19.496, y esta ley 21.234 que modifica la 20.009 viene también a blindar en cierta medida la figura del consumidor financiero. Y en este contexto, desde luego, resultan aplicables las letras B y D del artículo 3 como el artículo 23 de la ley 19.496. En la letra B hace referencia al derecho que tiene el consumidor de acceder a una información veraz, oportuna, ¿cierto? ¿Qué más afrenta a ese derecho que digitar los datos en un portal que está siendo intervenido por un virus? Y en segundo lugar, por la seguridad. Evidentemente, se está afectando la seguridad del cliente bancario si es que no se ha cumplido con un deber de seguridad que luego mencionaremos recae en el banco. Y por otro lado, el artículo 23 hace referencia a que comete una infracción a las disposiciones de la presente ley el proveedor, que en la prestación de un servicio, actuando con negligencia, causa menoscabo a la seguridad y a la prestación del servicio. Y esto es sumamente importante, porque el artículo 23 es la norma en la cual descansa la responsabilidad infraccional que tiene el proveedor, y solo el proveedor, cuestión que lo podremos vincular más adelante con la forma en cómo concretamente los bancos interponen acciones persiguiendo la responsabilidad del cliente bancario desde la perspectiva de una, entre comillas, querella. ¿Ya? Luego entonces, si bien el artículo 23, ustedes sabrán, hace referencia a una negligencia y no nos dice si es que hay que probar la negligencia o esa negligencia se puede presumir, podemos decir que el derecho del consumidor en este aspecto debe conversar con la norma general, que es el 1547 del Código Civil, en torno al cual, en materia contractual, la culpa se presume. Sí. Que esté bien, cuídese. Chao, chao. Ahora, respecto a este punto, debemos también tener presente en el análisis la simetría que existe en un contrato de cuenta corriente o en un contrato que se celebra con una entidad bancaria. Desde luego que hay, ¿cierto?, una relación de desequilibrio. De hecho, usted, ¿cierto?, al momento de abrir una cuenta corriente, recurre al banco para que custodie el activo. Al menos en eso estamos pensando. Para que custodie este activo y además de eso, para que le brinde seguridad en torno a que cuando usted emita una orden de pago, ¿cierto?, una orden de cobro, perdón, al banco, el banco deba cumplir con ella inmediatamente. A su vez,
todo contrato que se celebra con el banco no significa un acto de altruismo de parte de la entidad bancaria. La entidad bancaria, además, realiza actividades de intermediación financiera con ese dinero, los cuales van en enriquecer, el sentido que tiene aquello es enriquecer el propio patrimonio e incumplir el patrimonio, extender el patrimonio del propio banco. De aquí entonces que es un contrato desde luego beneficioso para la entidad bancaria, ¿ya? Así las cosas, el banco debe acometer un imperativo de seguridad al usuario, lo cual viene siendo reconocido ya por la Corte Suprema en distintos fallos. Aquí estoy proyectando uno de 9 de julio del 2019 que dice lo siguiente: teniendo presente los hechos asentados, resulta que se advierte que la operación cuestionada se realizó fuera del espacio habitual de operaciones del cliente, lo que sumado a la falta de habitualidad de las operaciones que se ejecutan de forma inmediata y una dirección IP disociada de la usada habitualmente por el cliente, permiten descartar que los hechos se han debido única e inequívocamente a una actividad dolosa o negligente de su parte. Además, se hace referencia a obligaciones de monitoreo, control de fraude, los que recaen en la institución y no en otra entidad, no en el cliente, sino que es la institución bancaria, ¿ya? En ella recae la obligación de vigilancia, de análisis de correlación de eventos, de seguridad de las operaciones, etc. Y usted quizás está pensando, profesor, usted me está hablando de el pasado, porque la ley 21.234 es posterior a julio del 2019. Y fíjense que eso no es tan así, porque hay fallos actuales de los últimos meses en donde se sigue razonando en estas materias con plena vigencia de la ley 21.234 bajo estos mismos postulados. Ya lo veremos. Ahora, como todos sabemos, ¿cierto? El banco, aún bajo la vigencia de esta ley, ha intentado de endosar o traspasar a los clientes radios de responsabilidad que, en mi entender, no les corresponden, precisamente porque hay un vínculo asimétrico entre la entidad bancaria y el propio cliente, ¿ya? Hay una parte fuerte y una parte débil, hay una parte dominante y una parte que podríamos decir es, ¿cierto? Está en un plano de completo desequilibrio. Incluso, ¿cierto? Es algo que lo motiva, ¿cierto? Que el contencioso en cuestión habitualmente, incluso con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 21.231, que es lo que estoy mencionando, se haya resuelto mediante recursos de protección, en los que en virtud de argumentos sustantivos se concluye que el banco es el único perjudicado con el fraude, en el sentido que el dinero que se desvía en atención a este programa fraudulento es del banco, no es del cliente, ¿ya? Y por lo tanto, cuando el cliente decida requerir al banco en virtud de una orden de cobro, el banco debe cumplir. Ahora, ¿cómo se ha configurado este argumento de la propiedad del banco en atención a estos fondos que se desvían? Por un lado, mediante la configuración o el reconocimiento de un depósito irregular que se celebraría entre el cliente y el banco, y por otro lado, bajo el criterio de la fungibilidad del dinero. Por lo tanto, el banco, en todo caso, tiene que restituir. El banco no recibe en un cofre, digamos, los dineros que se depositan. Suponen verdaderamente un título traslaticio de dominio. Y el banco tiene que restituir igual cantidad, ¿cierto?, del dinero que fue depositado. En este sentido, la Corte Suprema, en mayo del 2019, mencionó lo siguiente, que dicho lo anterior, indudablemente la obligación esencial del banco es la restitución de las sumas depositadas. Esto es, la misma cantidad de dinero que ha recibido, aunque no se trate de las mismas monedas y billetes, por cuanto se trata de un depósito de cosas fungibles cuya propiedad, como antes se ha señalado, adquiere este, ¿ya? Por lo tanto, se celebra un contrato de depósito irregular desde la perspectiva del 2221 del Código Civil.
Y en segundo lugar, se menciona que, aun cuando el fraude informático se haya ejecutado mediante el uso irregular de los datos y claves bancarias personales del recurrente de auto, no resulta posible soslayar que lo sustraído es dinero, bien fungible, que se confunde con otros de igual poder liberatorio, con lo que resulta no solo jurídica, sino físicamente imposible sostener, y menos acreditar, la exacta identidad de la especie sustraída mediante el fraude. Circunstancias que fuerza a concluir que, en definitiva, el único y exclusivo afectado por el engaño es el banco. ¿Ya? Ahora, bajo ese predicamento se pronunciaron diversas sentencias, ¿ya? Las cuales dejo los roles también en la misma presentación. Con todo, era necesaria, de todas maneras, la 21.234, toda vez que también existían ciertos planteamientos en tribunales superiores, en cortes de apelaciones concretamente, en que se rechazaban los recursos de protección, toda vez que se entendía que no existía un derecho indubitado que había sido vulnerado. De aquí entonces que se le permitía entonces al banco defenderse diciendo que es algo, que esta responsabilidad del banco solamente podía ser retenida, declarada, en la medida en que se demostrara, ¿cierto?, incumplimiento a la obligación de seguridad que la entidad bancaria debía premunir, ¿ya? Así, Corte de Concepción, Corte de Antofagasta, ¿cierto?, entre otras, se pronunciaron sobre este punto. Particularmente en Antofagasta se mencionó lo siguiente: en la medida que requiere la demostración de una serie de supuestos de hechos, entre otros, la responsabilidad de la institución recurrida, por lo que resulta improcedente la acción de protección. ¿Ah? Por lo tanto, el asunto debía ser conocido por los tribunales ordinarios. ¿Ah? Incumplimiento contractual puro y duro. Luego, entonces, es la banca la que debe proveer, de medidas de seguridad en sus propias operaciones. ¿Ya? De aquí entonces que sea razonable sostener que el banco es ineficaz. ¿Ah? La actividad del banco es ineficaz cuando el sistema o el marco de transferencia segura, en definitiva, no cumple con el estándar que es posible de exigirle al banco. ¿Ya? En definitiva, lo que el banco ofrece es un servicio esencialmente seguro, confiable, a prueba de farming, a prueba de phishing, de acuerdo a lo que conversábamos al comienzo. ¿Ya? De aquí entonces que la víctima puede atribuir derechamente un defectuoso servicio de Internet, la que evidentemente el banco intentará, ¿cierto?, descargar mediante un argumento que haga recaer en el propio cliente el riesgo de el cuidado de sus claves, el cuidado de sus tarjetas, de las comunicaciones de sus datos, ¿cierto?, lo cual en definitiva se traduce en un problema de onus probandi que ha venido en cierta medida a resolver la ley 21.234. Esta responsabilidad del banco también puede ser entendida desde la perspectiva de la causalidad, ¿ya? Y en particular bajo los criterios de imputación objetiva. Y yo he querido también hacer referencia a ese punto en esta charla, por cuanto no hay una real naturaleza única, uniforme en la ley 19.496. ¿Ah? Existen elementos de responsabilidad infraccional, existen elementos de responsabilidad civil, y por lo tanto, conceptos de imputación objetiva que quizás ustedes los están vinculando más bien al derecho penal, la verdad es que también pudieran tener una cierta lectura en lo que aquí estamos conversando. Lo que podemos, en definitiva, es concluir, inferir, que el banco es responsable porque ha incrementado un riesgo. ¿Ah? Hay una creación de riesgos no permitidos por quien detenta una posición de garante. ¿Y quién detenta la posición de garante acá? Bueno, es el propio banco. Es la propia entidad financiera que crea un riesgo porque no logra evitar, no logra anular este daño al cual se está exponiendo, en el sentido de que tenga, en definitiva, aplicación un supuesto de farming o de phishing.
En este sentido, podríamos también traer a colación otro fallo de la Corte de Puerto Montt de 15 de marzo del 2019, en que se indica lo siguiente: cada vez que las instituciones bancarias o financieras ofrecen a sus clientes la posibilidad de desarrollar por vía electrónica operaciones de transferencias de fondos u otras, se asume que aquellas deben asegurar sus fines sustrayendo de cualquier menoscabo a quienes, guiados por los beneficios de rapidez y precisamente mayor reserva y seguridad, deciden utilizar estos métodos. El banco debe asegurar que las operaciones de que se trata solo pueden ser realizadas por personas autorizadas para ello. Entonces, en este sentido, podemos ver prístinamente que se crea un riesgo por parte del banco, y de aquí entonces que el banco es causalmente responsable de los desvíos de fondos, toda vez que él debe asumir la responsabilidad que supone su carácter de garante respecto del cuentacorrentista. Desde otra perspectiva, también podemos mencionar que todo este problema supone empalmar con otro que es sumamente amplio, que dice relación con el ciberderecho, que dice relación con el cibercrimen, dice relación con la exigibilidad en estándares de diseño adecuados que los bancos, en este caso, deben ofrecer a sus clientes, desde la perspectiva de lo que se entiende en doctrina como el Internet de las cosas y los daños o los riesgos vinculados al Internet de las cosas. ¿Y qué queremos decir con el Internet de las cosas? Queremos decir que todos estos algoritmos, todas estas, digamos, páginas web, etcétera, y que son capaces de captar datos personales, también son capaces de generar daños. De aquí entonces que quien participa de una actividad lucrativa que lo enriquece, por lo tanto, tiene que además, ¿cierto?, responder por los riesgos que supone dicha actividad. Y por lo tanto, no podemos hacer descansar en un seguro el que incorpore este deber en la esfera contractual, cliente-banco, ya que es una consecuencia natural. No hay nada de forzado acá con exigirle al banco la responsabilidad por los desvíos de fondos. Podemos hablar también de la exigibilidad de la seguridad desde el diseño. Desde el diseño. Es la obligación que pesa en quien ejecuta la tecnología, de asegurar que los datos entregados al alero de la misma no sean obtenidos por terceros para usos ilícitos. De aquí entonces que los bancos, mucho más que los clientes, evidentemente, tienen acceso a especiales y modernos mecanismos de protección que deben aplicarlo también en este mismo cometido, ¿ya? Entonces, lo que he querido mencionar en esta primera parte es tratar de defender o de explicar por qué recae un deber de seguridad en el banco en atención a los desvíos fraudulentos que puedan afectar el patrimonio, si usted quiere, de los clientes de las mismas entidades, ¿ya? Ahora, habiendo defendido aquello, habiendo expuesto lo que acabo de mencionar, podemos entender que hay un reconocimiento sustantivo en nuestra jurisprudencia que es en el banco en quien recae este deber de seguridad. Y no debe admitirse la posición de los bancos en torno a endosar o a traspasar ese deber de seguridad en los propios clientes. Ahora, es ese mismo fundamento sustantivo el que se viene a reflejar en la ley 21.234, que, como ya he dicho, modifica la ley 20.009, ¿ya? Que es lo que ahora mencionaremos. El reconocimiento formal, ¿en qué podemos entonces concentrarnos? ¿Qué podemos identificar como puntos importantes de esta ley 21.234? En primer lugar, parece relevante hacer referencia a el campo de aplicación de la norma, ¿ya? El campo de aplicación, amplio campo de aplicación. En segundo lugar, ¿cuál es la limitación de responsabilidad en favor de los usuarios? En tercer lugar,
la regulación del proceso de cancelación de cargos o de restitución de fondos. En cuarto lugar, la proscripción de seguros. No hacer descansar en un seguro la responsabilidad y el deber de seguridad que cabe en los bancos. Y luego, ¿cierto?, la conexión entre lo que decíamos al comienzo, la aplicación del artículo 23 de la ley 19.496 en materia de seguridad, como un derecho al cual legítimamente puede aspirar todo consumidor bancario, todo consumidor financiero en definitiva. Respecto al campo de aplicación, ¿ya? Podemos apreciar que, en primer lugar, el título de la ley 20.009 se ve alterado, ¿ya? Hoy corresponde al siguiente: se establece un régimen de limitación de responsabilidad para titulares u usuarios de tarjetas de pago y transacciones electrónicas en caso de extravío, hurto, robo o fraude, ¿ya? Entonces, el concepto de fraude es el que viene a incorporar todos aquellos ilícitos sin tarjeta presente. En este concepto podemos conectar lo que menciona el inciso segundo del nuevo artículo primero, que hace referencia a fraudes en transacciones electrónicas. ¿Ya? En este aspecto indica la norma aquellas operaciones realizadas por medios electrónicos que originen cargos y abonos o giros de dinero en cuentas corrientes bancarias, cuentas de depósito a la vista, etcétera, mediante portales web u otras plataformas electrónicas, informáticas, telefónicas o cualquier sistema similar dispuesto por la empresa bancaria o por el proveedor del servicio financiero correspondiente. De aquí entonces que no tan solo tenemos que pensar en bancos, y además no tan solo tenemos que pensar en un portal, digamos, de un banco, sino que también, no sé, plataformas electrónicas, informáticas, telefónicas. De aquí entonces que el campo de aplicación de la ley, ¿cierto?, se ha extendido considerablemente. En segundo lugar, respecto a la limitación de la responsabilidad en favor del usuario. El artículo segundo de la ley hace referencia al aviso oportuno. Y este aviso oportuno tiene que, obviamente, realizarlo el usuario, comunicarle al emisor de la tarjeta que hay una operación que no reconoce, y lo hará no por la vía que él quiera, sino que por aquel canal que tiene que estar habilitado las 24 horas del día, todos los días del año, de forma gratuita, de forma permanente, y que permita efectuar y registrar los referidos avisos. Esto es muy importante. El cliente puede estar fuera de Chile, puede haber un cambio de hora relevante, un cambio de uso horario relevante, y en ese sentido no pudiera pasar que acá en Chile nadie le pudiera responder. Por lo tanto, este canal de emergencias bancarias tiene que estar siempre disponible. Una vez verificado este anuncio, la ley libera de responsabilidad, ¿cierto?, en principio, al usuario por todas las actividades que se realicen con posterioridad a él. Así se desprende el artículo tercero, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere corresponderle con motivo del extravío, hurto, robo o fraude respectivo, responsabilidad que desde luego no cae en los jueces de policía local. La ley además menciona que las cláusulas de los contratos que impongan el deber de prueba sobre el usuario, ¿cierto?, se deben mirar como no escritas, no producen efecto alguno. Luego entonces se reconoce, ¿cierto?, bastante claramente la responsabilidad del banco ante todo, digamos, ¿cierto?, el deber de seguridad del banco. Además, me parece importante mencionar acá también que el artículo 4 ordena que en caso en que el usuario desconozca operaciones anteriores al aviso, dispone un plazo de 30 días hábiles siguientes al aviso para reclamar de ellas al emisor de la tarjeta, y que podrá incluir también operaciones 120 días corridos anteriores a la fecha del aviso efectuado por el usuario.
Este punto, la verdad es que no me deja completamente tranquilo, digamos, porque pudiera pasar que existan operaciones realizadas incluso antes de los 120 días corridos anteriores a la fecha del aviso, y eso pareciera ser que quedarían en la indefensión respecto del cliente. En relación con las operaciones no autorizadas incluidas en el reclamo, se considerará especialmente las circunstancias que el emisor haya enviado una alerta de fraude al usuario. Ahora, esto se considerará especialmente, no quiere decir que al banco se le liberará de responsabilidad por haber enviado una alerta de fraude. Lo que dice claramente la ley es que se considerará y por lo tanto será valorado por el juez al momento en que el propio banco, como veremos más adelante, intente frenar, ¿cierto?, la restitución de fondos cuando el monto del desvío sea superior a 35 UFs. Acá resulta además importante mencionar que los incisos finales del indicado artículo 4 nos permiten conectar con lo que afirmamos en la primera parte, ya que se consagra una presunción de incumplimiento del deber de seguridad, ¿ya? La entidad bancaria, ¿cierto?, debe responder. Y por lo tanto, si existe un desvío de fondos que el propio cliente denunció, ¿cierto?, realizó este aviso oportuno, desconoció, en definitiva, el banco entonces se ve obligado a revertir esta presunción mediante las restricciones que el propio código, que la propia ley, perdón, establece. ¿Qué es lo que nos dice el inciso cuarto y quinto del artículo 4? En los casos en que el usuario desconozca haber autorizado una operación, corresponderá al emisor probar que dicha operación fue autorizada por el usuario. ¿Quién debe probar? El banco. Y que se encuentre registrada a su nombre. Y el solo registro de las operaciones no bastará necesariamente para demostrar que ésta fue autorizada por el usuario, ni que el usuario actuó con culpa o descuido que le sean imputables sin perjuicio de la acción contra el autor del delito, ¿ya? De manera tal que para que el banco pueda, ¿cierto?, descargar esta presunción que la ley contempla en su contra, tiene que probar, ¿cierto?, que la operación fue autorizada por el usuario, y además el registro de la operación no basta necesariamente, es decir, no es una prueba irrefutable para demostrar que fue autorizada por el usuario. En cuanto a el proceso de cancelación de cargos o de restitución de fondos, el artículo quinto ordena al emisor la práctica de alguna de las indicadas actividades, ¿ya? Es decir, cancelar cargos, restituir fondos en el plazo perentorio de 5 días hábiles, en la medida en que el monto total reclamado sea igual o inferior a 35 unidades de fomento. Si el importe fuera mayor, en el plazo ya mencionado, el emisor tiene que cancelar o restituir 35 unidades de fomento, eso es incuestionable, en circunstancias que el saldo deberá ser cancelado o restituido dentro de los 7 días adicionales, es decir, 12 días desde el reclamo. Ahora, la misma disposición establece que si en el plazo anterior el emisor recopilara antecedentes que acrediten la existencia de dolo o culpa grave por parte del usuario, podrá ejercer ante el juez de policía local todas las acciones que emanan de esta ley. Y eso ya es bastante difícil de leer. Todas las acciones que emanan de esta ley, siendo competente aquel que corresponda a la comuna del domicilio del usuario. Ahora, en caso en que el juez declarare por sentencia firme o ejecutoriada que no existen antecedentes suficientes que acrediten la existencia de dolo o culpa grave del usuario, el emisor quedará obligado a restituir al usuario el saldo retenido, debidamente reajustado, aplicando para ello la tasa de interés máxima convencional, calculada desde la fecha del aviso y al pago de las costas personales o judiciales. En cambio, si logra ser acreditado por sentencia firme o ejecutoriada que el usuario ha participado en la comisión del delito,
que obtuvo un provecho ilícito o que actuó con dolo o culpa grave facilitando su comisión, se procederá a dejar sin efecto la cancelación de los cargos o la restitución de fondos, sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan. Y hay un punto acá que también la ley es confusa, ya que se hace presente que el procedimiento a través del cual deba ser sustanciada la acción, y ahora habla de la acción, no de las acciones, es el establecido en el párrafo primero del título cuarto de la ley 19.496. ¿Ya? Sin perjuicio de lo anterior, el párrafo primero, ustedes sabrán, de este título cuarto, hace referencia a normas generales. De aquí entonces que no menciona concretamente un procedimiento. Luego, el procedimiento está ubicado en el párrafo segundo de este título. De aquí entonces que podamos desprender que esa remisión que hace la ley no es al párrafo primero, sino que es al párrafo segundo. Y en el párrafo segundo, en realidad, la norma que a nosotros nos permite proyectar cierta relevancia, cierta importancia, es el artículo 50H, ¿ya? De la ley 19.496. Y el artículo 50H hace referencia, en primer lugar, a una demanda, no habla de querellas, hace referencia a una demanda, hace referencia a un objeto de la demanda y a una carga probatoria dinámica. Por lo tanto, nosotros podemos cuestionar todos estos puntos. De aquí entonces que, lamentablemente, esta ley, que es tan importante, que en su espíritu estamos plenamente de acuerdo con ella, deja en una zona bastante gris aspectos que son esenciales desde la perspectiva del procedimiento. ¿Exclusivamente una demanda? Es decir, ¿será posible también aceptar, tolerar una querella o reconocer competencia del juez de policía local frente a la interposición de una querella de parte del banco? Y luego, ¿cuál es el objeto de la demanda? Ya que el 50H hace referencia a una indemnización de perjuicio. La pregunta es, mediante esa demanda, ¿realmente el banco pretende una indemnización de perjuicios o pretende justificar que él no va a cancelar o restituir esas sumas que sean superiores a 35 Fs? Pareciera ser que el espíritu de la ley, el sentido de la ley, va por ese camino, por retener, por no tener que restituir esas cifras. Por lo tanto, más que indemnización de perjuicios, el propósito pareciera ser otro. Y luego, la carga probatoria dinámica, esta reforma importante en el procedimiento ante juzgado de policía local, es completamente inaplicable, ya que la ley expresamente indica que la prueba de la culpa grave y la prueba del dolo en su caso recaen en el banco. Nada de cargas probatorias dinámicas acá. Entonces, la remisión hubiera sido mejor que la propia ley diseñara un procedimiento, refiriera expresamente el procedimiento, atribuyéndole competencia al juez de policía local, desde luego, pero deja en el aire y al final, en la oscuridad, en qué nos vamos a qué nos vamos a remitir concretamente y con qué propósito, ¿ya? Lo cual es bastante dificultoso. Luego, en cuanto a la prueba, en el banco recae la prueba de la culpa grave. Bueno, podríamos pensar que quizás no es tan difícil, pero luego, y la culpa del dolo. La culpa del dolo, la prueba del dolo. Yo lo veo más complicado aún. Fíjense que en el ámbito de la responsabilidad contractual, usted sabe que a la luz del 1558 del Código Civil, hay un incremento en la responsabilidad del deudor. El deudor responderá de los perjuicios directos, previstos e imprevistos cuando el incumplimiento sea doloso. Pero por otra parte, fíjense que no hay jurisprudencia. Uno empieza a buscar jurisprudencia en donde el deudor efectivamente haya tenido que responder de los perjuicios previstos e imprevistos en materia contractual, y no he encontrado, al menos yo.
Entonces, la verdad es que quizás esa prueba del dolo pareciera ser bastante difícil de producir, ¿ya? Lo cual, en definitiva, va a beneficiar al cliente, desde luego, pero habrá que también entender que lo importante acá es, no hay que olvidar la cientificidad de las leyes. ¿Ah? No vamos a hacer solamente activismo por activismo, ¿ya? Ese punto también me parece que es importante considerar, ¿ya? Eso. Ahora, de lo señalado podemos entender cómo el legislador entonces radica en el banco el riesgo derivado del amplio espectro de fraudes en transacciones electrónicas, estableciendo una responsabilidad patrimonial de corte tarifario. ¿Ah? No solo en lo que exceda una cantidad superior a 35 unidades de fomento puede suspender, solo en ese caso, puede suspender su cancelación o restitución en circunstancias que de obtener en el juicio, por dolo o negligencia grave de parte del usuario, puede repetir respecto de las 35 unidades de fomento que en forma inmediata debió cancelar o debió restituir. ¿Ya? Ese punto es importante tenerlo presente porque no se puede, es incuestionable. Ese es un derecho incuestionable, a priori incuestionable. El banco debe restituir esas 35F, al menos. El riesgo entonces que debe asumir el usuario se limita a la negligencia grave en el empleo de sus identificaciones bancarias, tarjeta, y desde luego respecto del dolo. ¿Ah? Esto se entiende desde la lógica de la simetría, como ya mencionaba, de la relación entre banco y cliente. ¿Ya? La infracción al deber de seguridad se presume, aun cuando nada impide que el banco pueda impugnar, ya que la responsabilidad del banco no es una responsabilidad absoluta. ¿Ya? En cuarto lugar, la proscripción de los seguros. El artículo 5º, inciso 7º. Entonces, limita la posibilidad de sujetar a un seguro la cobertura relativa a los riesgos o siniestros que el emisor deba asumir en conformidad a esta ley, lo cual ya lo mencionamos anteriormente. Por último, la reforma también hace referencia a ciertos estándares mínimos que deben ser dispuestos y gestionados por el emisor de la tarjeta. Sistemas de monitoreo, procedimientos internos para gestionar alertas, identificar patrones de potenciales fraudes. Muy importante ese elemento que ha sido recurrentemente considerado por la jurisprudencia, incluso la actual, posterior a la ley 21.234. Establecer límites y controles que permitan mitigar las pérdidas por fraude. En síntesis, hay algunos puntos que podemos cuestionar, de hecho lo hemos hecho en esta misma intervención de la reforma, sin embargo vamos a rescatar desde luego el espíritu de la misma. ¿Ah? Al banco era sumamente confortable descansar en la prueba que el propio cliente debía producir en el sentido de probar la negligencia de ese banco. Lo cual, cierto, creemos que no le correspondía, ¿ya? Y de esa perspectiva, la jurisprudencia previa a la ley 21.234 y la misma ley aciertan en establecer una presunción de negligencia, una presunción de infracción al deber de seguridad de parte del mismo banco. No podíamos entonces establecer este riesgo en el usuario, ya que no hay que olvidar que ese mismo riesgo, ese mismo usuario incurría en gastos que en muchas ocasiones se acercaban al monto mismo de lo defraudado. Y por lo tanto, esto quedaba en la total impunidad. ¿Ah? No podía entonces el propio cliente lograr la restitución de sus fondos, toda vez que la pregunta que venía del mismo ejecutivo era si es que tenía o no tenía seguro. ¿Ya? El banco... Profesor, perdón, ¿sí? perdón que lo interrumpa, hay una pregunta en el chat, dice... Sí.
Con ocasión de esta ley se prohibió exigir la contratación de seguros por parte de los clientes para responder por los fraudes bancarios de que fueran objeto, y la pregunta es, ¿los bancos tienen contratado un seguro que responda por los fraudes digitales de que son objeto? Y en caso de ser afirmativo, ¿cuáles serían las cláusulas de dicho contrato? Lo anterior, por cuanto si yo tomo las precauciones de tomar un seguro respecto de mi modesto autito, dice él, imagino que los bancos toman las mismas precauciones respecto de este tipo de eventos. Yo imagino lo mismo, José. Yo imagino lo mismo, pero la verdad es que no te puedo asegurar. ¿Ah? Desde luego que sí. Yo no sé si es que tengan seguro concretamente, pero me parece a mí evidente que hay ciertos costos que al final del día se van a tributar en los mismos clientes bancarios. ¿Ah? Los planes de mantención van a significar un alza, o están significando ya, advirtiendo un alza, producto de lo mismo. Pero me imagino que tienen seguro, me imagino que hay seguro al respecto. ¿Ah? Podría ser una figura de enriquecimiento sin causa, sí, podría ser estudiable. Ahora, bueno, ya voy terminando. El banco, entonces, es el que respecto de fraudes que excedan las 35 F debe verificar si existen o no antecedentes que permiten judicializar el requerimiento. Ahora, hay alguna jurisprudencia ya respecto a este punto. 1 de septiembre del 2021, muy reciente, la Corte Suprema, dice, conforme a lo constatado, cabe concluir que el recurrido no ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 21.234, toda vez que no acreditó en autos que haya realizado, en el plazo dispuesto en la ley, el abono de 35 F, ni el ejercicio de la acción judicial respecto del monto presuntamente defraudado, superior a la cifra referida, de lo que se sigue que la actuación de la recurrida ha sido ilegal, al no haberse sometido al nuevo procedimiento regulado legalmente, sosteniendo el efecto erradamente que este no es aplicable a los hechos denunciados. ¿Ya? Corte de Apelaciones de Concepción, 6 de septiembre del 2021, Banco Estado, que ahora, bien, la cuestión a dilucidar, según lo referido en la parte expositiva, es si el Banco Estado incurrió en la conducta ilegal o arbitraria que se denuncia en el recurso, de no haber evitado a través de sus sistemas de seguridad informático que desde la cuenta root del actor se hiciera una transferencia electrónica a un tercero desconocido por la suma de 580.000 pesos, hecho que el Banco Estado niega, señalando que tal situación corresponde a una transacción electrónica desde la cuenta root a la cuenta corriente que el recurrente mantiene en el mismo banco por la suma de 400.000 pesos, más otra transferencia electrónica desde la cuenta corriente del actor a la cuenta de un tercero, identificado también como cliente del Banco Estado por la suma de 180.000 pesos. Luego se indica que para justificar su negativa, el banco recurrido señala en su informe que fue el recurrente quien entregó sus claves de acceso para transferencias electrónicas, al ser víctima de una estafa que denomina el cuento del tío. Conclusión a la que arriba, en base al análisis exhaustivo, efectuado la operación reclamada, insistiendo en que el único responsable es el propio recurrente, no advirtiéndose que la transferencia electrónica de fondos que el actor desconoce sea consecuencia de la vulneración de medidas de seguridad. Luego, ¿qué se indica? Bueno, en el fondo, la Corte rechaza la restitución de 400.000 pesos porque se había hecho una transferencia entre cuentas del mismo cliente. Por lo tanto, en definitiva, no había nada que restituirse. Y en segundo lugar, eso sí, que respecto de los 180.000 pesos que fueron a la cuenta de un tercero, sí debieron ser restituidos por el mismo cliente, por el mismo banco. Indica el considerando duodécimo, huelga decir que correspondía al Banco Estado aportar ese antecedente. Sin embargo, como además de no restituir suma dineraria alguna al cliente, ni ejercer las acciones judiciales que le otorga la ley, tampoco hizo aquello acreditar la validez o la ilicitud de la operación reclamada. El correcto entendimiento del artículo 5 de la ley 21.234 lleva a concluir que, habiendo caducado el derecho del Banco Estado a perseguir la responsabilidad dolosa o culposa del recurrente por estos hechos, el único comportamiento posible y esperable de dicho banco es precisamente el reembolso al actor de la suma de 180.000.
La Corte de Apelaciones de Concepción también hace referencia a este problema. Julio del 2021. Indica lo siguiente: el banco recurrido solamente adujo que sus medios electrónicos no fueron vulnerados. Bueno, pero eso no es suficiente. Sin embargo, aparte de esta negativa, nada señaló acerca del modo que pudo verse vulnerada su página web o los enlaces que conducían hacia su página de internet y donde pudieron capturar los datos del cliente. ¿Qué es lo que dice la Corte? Dice, desde un plano normativo y desde un plano de la racionalidad, la negativa del banco a cubrir las pérdidas sufridas por su aludido cliente carecen de asidero, en la medida que ningún antecedente proporcionó el banco en orden a que la situación denunciada en el recurso no haya ocurrido con ocasión de la sustracción de las claves por parte de terceros y precisamente por una vía distinta a la obtención de las mismas a través de la página web. Se indica además, fíjense, en la última parte que está subrayado, sobre la institución bancaria recae la obligación de vigilancia, el análisis de la correlación de eventos, seguridad de las operaciones, por lo que una vista general de las operaciones del cliente en la cuenta de ahorro o en la cuenta RUT respectiva otorgan verosimilitud a la posible intervención de terceros. Se hace referencia en ese mismo considerando a la importancia de identificar patrones de conducta. Resulta importante además mencionar el análisis de la regularidad en la conducta del cliente recurrente, de manera tal que son varios los elementos que pueden también ser considerados para configurar esta responsabilidad del mismo banco, aún con posterioridad a la aplicación de la ley 21.234. Bien, quedo abierto a sus reflexiones, a sus comentarios. Esta es una ley que está recién comenzando a vivir, digamos, y por lo tanto hay muchas cosas que seguramente se irán advirtiendo en el camino. Hemos tratado de presentar algunas que generan cierta controversia tal vez, y sería bien interesante también para mí escuchar cómo se están dando la aplicación de esta ley, la interposición de la querella o de la demanda. Me parece a mí más razonable que hablar de demanda, y si es que se está respetando o no dentro de los términos legales la obligación del banco de probar culpa o dolo, ¿cierto?, para poder retener esas cifras cuando sean superiores a 35 UF. Bueno, reitero mis agradecimientos por la invitación y nuevamente les digo que estoy abierto a sus opiniones, reflexiones y preguntas. Muchas gracias. Gracias, profesor. Tenemos algunas preguntas en el chat. La colega Yesenia Monsalves pregunta si en este tipo de procedimientos procede la demanda reconvencional por la remisión que se hizo solo al párrafo 1, dice. Señala que le ha pasado que el consumidor demandado demanda reconvencionalmente y el banco opone la excepción de incompetencia por no estar expresamente señalado en dicha demanda, presentan querella infraccional y demanda. Luego, estoy leyendo las preguntas igual, ¿eh? Bueno. Si el banco acciona... Claro, a ver, en cuanto a la demanda reconvencional, yo pienso que, a ver, en la medida en que se haga aplicación a lo que indica el párrafo segundo, si estamos enmarcados en el párrafo segundo, porque mi opinión es que la remisión correctamente se hace al párrafo segundo y no al párrafo primero, si estamos dentro del párrafo segundo y la demanda reconvencional cabe, me parece a mí que debiera poderse interponer. Sin embargo, me parece que en ese aspecto encuentro sentido también a que no esté expresamente señalado, digamos. Entonces, la ley hace referencia a la demanda, y desde esta perspectiva, la posibilidad que tiene este banco, que tiene este cliente, se abre la puerta para que posteriormente, creo yo, pueda interponer una acción indemnizatoria, ¿ya? En el caso en que se rechace la restitución, o sea, se rechace la restitución de fondo, efectivamente, ¿ya? Pero no estoy tan seguro si puede hacer a través de una demanda reconvencional, porque efectivamente no se hace
expresamente menciona aquello en la ley. Y en segundo lugar, luego hay otra pregunta, si el banco acciona, pero solo con demanda, sin interponer querella, atendida a la naturaleza de nuestro procedimiento, en mi opinión debe existir el tema infraccional para que pueda demandar. ¿Cuál es su infracción? Sí, pero el problema es que ¿cuál va a ser la infracción que se le atribuye al cliente? ¿Cuál es la naturaleza de esa querella? ¿Ah? Si a continuación del artículo 23 se establecen infracciones, y en atención a esas infracciones que puede cometer el proveedor, es que luego se extiende al juez de policía local esa competencia para conocer de querellas infraccionales. ¿Ya? Por lo tanto, me parece que no hay competencia, carece de competencia el juez de policía local para conocer de este tipo de querellas, y la acción se reduce exclusivamente a la demanda, y la demanda con el propósito de evitar la restitución de fondos de parte del banco. ¿Ah? Esa es mi opinión. En el caso de que el banco tenga contratado un seguro, creo que la acción le corresponde a la compañía de seguros y no al banco, como pasa en los accidentes de tránsito. Por lo que es importante oficiar al banco, al banco ha objetado de que informe al respecto. A ver, en el caso de que el banco tenga contratado un seguro, creo que la acción le corresponde a la compañía de seguros y no al banco. Ya, perfecto. Como pasa en los accidentes del tránsito. Sí, podría ser también eso una alternativa. Por lo que es importante oficiar al banco, sí. Sí, estoy de acuerdo con esa alternativa, José. ¿Ah? Me parece que, sí, claro, sí, efectivamente, si el banco tenía un seguro, esa acción podría ser interpuesta por parte del mismo seguro. Pero lamentablemente no es lo que indica la ley. Ya la ley no se pone en ese supuesto, ¿ah? De la existencia de seguros por parte de los bancos. ¿Ya? Y ahí se te podría presentar un problema también de falta de legitimación, ¿ya? Quizás quedará el criterio del juez, pero me parece que la misma ley no te lo permite. ¿Mm? Y eso también te genera un problema. ¿Ya? Eso. Jesús Arias quería realizar una pregunta, pero no le pone ahí no sé si la quiere realizar. Hola. Uh-huh. Sí, hola, buenas tardes. Felicitarlo, profesor, señalar que fuimos compañeros de distintas generaciones, pero compañeros de la misma universidad, en Concepción. Sí. Me da gusto verlo y felicitarlo por toda su carrera docente que ha realizado hasta ahora. Mi pregunta es la siguiente. En el juzgado han llegado varias demandas de un banco determinado sobre lo que estamos viendo y están en tramitación actualmente. Mi consulta, considerando que el dolo de culpa grave en este caso debe probarlo el banco, y ellos señalan que dentro del libelo que, por ejemplo, la tarjeta de coordenadas, que es responsabilidad en este caso del usuario, la protección de dicha tarjeta, y posteriormente ellos mandan un mensaje de texto al celular del usuario, por lo tanto también es responsabilidad de él, y por ende, por no velar por su, en este caso, celular o tarjeta de coordenadas, sería responsabilidad o culpa grave, como usted lo señalaba. Ahora, ellos acompañan como solo prueba documental para acreditar ese tema. Y en un caso estaban pidiendo una absolución de posiciones respecto del cliente o demandado. ¿Será suficiente ello para poder acreditar la culpa grave o dolo que se requiere por parte de la entidad bancaria? ¿O habría que solicitar otro medio probatorio? ¿O en este caso ellos presentar algún otro medio probatorio al respecto? Mira, o sea, tenemos que pensar que cuáles son los medios probatorios que contempla el código, ¿ya? O que contempla la ley, en el fondo, ¿ya? Y en la medida en que tú logres recabar la mayor cantidad de pruebas, es mejor, ¿cierto? Para ti, como juez. Al final del día, es lo que a ti te genere convicción, ¿ya? Uno puede decir, quizá un tribunal pueda detenerse en la prueba documental, testimonial, absolución de posiciones, es decir, necesitamos la mayor cantidad de pruebas posible.
yo pienso que el camino va más bien por el lado de demostrar cuáles son los mecanismos que ha implementado el banco para evitar que efectivamente se realicen estos actos. ¿Ya? Es decir, cuánto ha invertido el banco en concretamente evitar este tipo de actos. Y el propio juez va a poder valorar si es que es suficiente o no es suficiente. ¿Te fijas? Yo pienso que el concepto va más allá de la prueba testimonial, de la prueba documental, de la absolución de posición, más allá de esos elementos que son sumamente relevantes también, yo creo que el concepto va en el sentido de asumir que el banco asuma su carácter de posición dominante en la relación que tiene con el cliente bancario. Y en ese sentido, ¿de qué forma él ha evitado que se dé cumplimiento o que tengan lugar esos tipos de desviaciones de fondos o esos ilícitos? Si a ti te queda la convicción, en definitiva, que más allá de toda duda razonable, el banco ha impedido que se pueda realizar ese tipo de desvío, de negligencia, entonces pienso yo que debiera ser suficiente esa prueba, ¿ya? Si además de eso se puede complementar con otros medios de prueba. Ahora, el concepto del dolo o de la culpa grave es también interesante, pero en materia de dolo, y algo que no mencioné, y ahora te agradezco que me lo preguntes porque lo recordé, el concepto de dolo en la actualidad, en las lecturas modernas de responsabilidad civil, no es un concepto que se detiene exclusivamente en la intención de producir daño, de acuerdo al artículo 44 del Código, ¿ya? Sino que admite también una apertura a lo que entendemos como dolo eventual, es decir, a la posibilidad que existe de que se desarrolle el ilícito, a la capacidad que tiene el, en este caso cliente, de representar o de representarse que sus datos o sus coordenadas pueden ser objeto de uso malicioso. Por ejemplo, si tú vas a un cibercafé y bueno, te vas a comprar una bebida, vas al baño y dejas tu cuenta bancaria abierta. ¿Ah? Quizá no necesariamente va a un concepto de dolo, digamos, o de culpa grave, vinculado a la intención de perjudicar al banco. Pero efectivamente ese perjuicio se puede producir porque el propio cliente, esta culpa valorada, ¿cierto?, en abstracto o en concreto en el caso del dolo, es capaz de representar que su comportamiento puede efectivamente generar este daño. Entonces, ese aspecto también me parece importante considerarlo. ¿Ya? Okay. No sé si te respondo, Jesús. Sí, me ayuda bastante para Sí. todo lo que estamos viendo. Sí. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta en el chat. Dice, si la demanda del banco es rechazada, entendiendo que el deber de seguridad del banco se presume, ¿podría sancionársele por infracción al artículo 23 de la Ley de Protección al Consumidor? De todas maneras, creo yo que de todas maneras, porque efectivamente, si ya fue rechazada la demanda, ¿eso qué significa? Significa que existió un desvío de fondo y además de eso, existió infracción al artículo 3, a la infracción a la información, a la seguridad, ¿cierto? Que es lo que mencionábamos también al principio de la clase, de la charla, ¿ya? O sea, ¿cuáles son los pilares que conectan esta materia con el concepto de consumidor o con los derechos del consumidor? El artículo 3 y el artículo 23. Y desde luego, si se rechaza la demanda, podemos también entender que ha existido una infracción al deber de seguridad y una infracción al deber de información oportuna y veraz. Y eso puede también conducir a una responsabilidad infraccional de parte del mismo banco. Tenemos otra pregunta en el chat de don Guido Sagredo. No sé si la puede plantear él mismo porque tengo un problema con el computador en este momento. Lo hago yo mismo, si quieres. Uh-huh. La ley del consumidor contempla acciones civiles independientes del acuerdo infraccional en el juicio de policía local, el artículo 50, por lo que sería una demanda declarativa de dolo o culpa grave del usuario y una demanda de restitución. En el fondo, o sea,
El punto es que la interposición de una querella por parte del emisor genera un problema procesal porque no hay un tipo infraccional asociado a ese eventual dolo o culpa grave del usuario. Es verdad, yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, desde el punto de vista del cliente, la verdad es que no parece ser necesario interrogarnos en este punto porque no es el cliente quien demanda, ¿ya? A menos que se pretenda posteriormente deducir una acción civil por daño moral, por ejemplo, en contra de ese banco, ¿ya? De aquí entonces que me parece a mí que es importante explorar las otras acciones que existan, pero si exploramos las otras acciones, salimos en cierta medida de la órbita de la ley 21.234 y la ley 20.009, porque la remisión que hace la ley 20.009, en definitiva, aun cuando imperfecta, es a el párrafo segundo de la ley 21.000, al párrafo segundo de la ley de 19.496, es decir, al 50 letra H y 50 letra I. ¿Ya? De aquí entonces que si queremos explorar otras alternativas, tal vez lo podemos hacer, pero vamos a salir de la órbita tuitiva o de la protección que se le asigna al consumidor en virtud de la ley 21.234. ¿Ya? Yo creo que ese punto también podemos tenerlo presente. En el chat no hay otras preguntas, pero no sé si los colegas quieren realizar algún comentario, pregunta, consulta. Don Francisco Ríos. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Sí, perfecto. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Me vengo sumando un poco más tarde, estaba trabajando, entonces llego, me cambié de ropa lo antes posible. Escúchame, hay varias cosas que me preocupan, porque me he pasado con las demandas, por ejemplo, del Banco Santander, y del Banco Santander me interpuso de inmediato, empezó, a lo principal, demanda civil. Sé que también ya lo han tocado varias veces. Entonces yo dije, no puede ser, pues si nos tenemos que estar primero en la ley 18.287, entonces querría decir que tiene que acceder en forma oportuna a un procedimiento infraccional. Y por lo tanto resolví eso y la persona se fue de reposición. Y después pensando dije, mejor voy a posibilitar el procedimiento y acogí la reposición y la empecé a tramitar. Pero las del Banco Estado vienen todas con querella infraccional y después con demanda civil. Entonces, he ido viendo cómo se va sucediendo. Lo primero que me preocupa es que nos estamos demorando mucho en resolver. Y lo que están haciendo, por ejemplo, si es que el monto sustraído es menos de 35 UF, entonces el banco lo que hace es que lo deposita. Me tocó una causa, 800.000 pesos. Se los depositó al usuario de este medio de pago. Pero se lo deposita ¿en dónde? En la cuenta corriente, donde se lo sustrajeron. Se lo depositó, pero tiene bloqueada la cuenta. Entonces es un depósito entre comillas. Cumplió con ese depósito normativo, ¿cierto? Que exige la ley de 35, menos de 35 UF, pero se lo depositó en su cuenta corriente bancaria y me di cuenta por otras consultas que me han llegado de que se devuelve, si es menos de 35, lo devuelven a la cuenta corriente, pero la bloquean. Por lo tanto, quiere decir que el usuario del medio pago no le sirve de nada porque lo tiene bloqueado. Entonces me pasó en una causa también del Banco Santander, porque tengo muchísimas, en que el Banco Santander no notificó la demanda y, ¿cómo se llama? Llamamos al comparendo, no había nadie, por lo tanto no se probó nada y por lo tanto yo rechacé la demanda, pedí que se restituyeran los fondos, pero que se desbloqueara la tarjeta y le pedí que en lo sucesivo, que cualquier demanda que se hiciera, considerando cualquier demanda que se hiciera en que fuera menos de 35 UF e incluso más, o sea, que lo restituyeran, pero desbloqueando la cuenta corriente, porque entonces es una restitución, entre comillas restitución, porque no lo es. Entonces, esa es la primera observación. Y la segunda observación que quiero compartir es que nos estamos demorando a resolver y la gente me llega y me llama, manda por mail y me dice, magistrado, necesito la plata. Entonces, me he puesto a pensar, y si como medida precautoria, previo a resolver, podría ser una resolución, y lo propongo, y aquí está la observación, pregunta o reflexión, y si resolvemos, previo a resolver el fondo del asunto, restitúyase el dinero en la cuenta corriente
a disposición del usuario, a disposición del usuario. Podría ser, estoy pensando una resolución rápida. Yo no sé qué les parece, o al profesor que está exponiendo qué le parece, porque la gente necesita rápido esto, y yo ya he resuelto 2, y las que he resuelto las he rechazado, porque para mí esta es la prueba romana como, o sea, el doble de la culpa es dificilísimo. O sea, a mí que me digan, no, es que el banco, todos tienen la misma prueba, o sea, la nada. O sea, se puede tener que basar sobre lo que está escrito. Entonces, a mí me parece que, o sea, pensando en mis estándares, no sé, mis estándares civiles, de tanto tiempo en el Poder Judicial antes de ser juez de policía local, no siento que alguna prueba podría superar ese estándar, porque si yo digo que hay dolo culpa y diría, chuta, entonces quiere decir que hay delito, y entonces querría decir que no me puedo pronunciar en el fondo, y tendría que en ese minuto declararme incompetente. Entonces quiero compartir estas reflexiones con ustedes, estas reflexiones como casi regurgitadas, no sé, porque tengo muchas cosas en la cabeza. Eso, profesor, no sé si alguien quiere decir algo más. Alfonso. Sí, recogiendo lo que dice Pancho, yo ahora me llegó una y me declaré incompetente. Se fueron de reposición con apelación subsidiaria y yo rechacé la reposición porque quiero saber cuál es el criterio de la Corte. Y yo creo que cuando estamos en presencia, ¿por qué? Porque el banco solamente interpuso la demanda, no interpuso querella o denuncia. Entonces, claro, efectivamente puede entenderse que no existe un tipo penal, como decía Guido, pero resulta que si estamos hablando de culpa grave o de dolo, eso invita a que tenemos que conversar de la presencia de un ilícito, de un delito. Estamos hablando también de un eventual enriquecimiento ilícito. Entonces aquí en que el cliente, ¿cierto?, sería partícipe en algún grado en este delito que se habría cometido. Entonces, por ese lado, yo me declaré, acepté la excepción de incompetencia absoluta que me alegaron, ¿ya? Y voy a ver qué resultado tengo de la Corte de Apelaciones. Ahora, comparto lo que dice Francisco, que yo creo que a lo mejor una de las formas es desincentivar esta operación que está haciendo los bancos en forma genérica, es decirle, oiga, primero restituya, después conversemos, ¿ah? Porque yo creo que eso puede ser bastante más justo, digamos. Pero esa es la vivencia que yo tengo en este minuto. Yo estuve haciéndole consulta incluso a los colegas, algunos gentilmente me han enviado resoluciones, sentencias, incluso la Corte de Apelaciones, en que han aceptado, digamos, la competencia de los juzgados de policía local. Y también hay bancos, y eso es lo que llama la atención, porque un banco parte en lo principal con una querella o denuncia, y en el primer otro sí tira la demanda. Entonces, es porque a través de las fiscalías de esos bancos tienen un criterio distinto y que nos pone en un momento de duda. Eso es lo que yo pienso, profesor, y distinguidos colegas, amigos. Gracias. Sí, yo agradezco las intervenciones, me hacen también pensar. En el fondo lo que yo pienso acá es que en primer lugar me parece que es de una arbitrariedad bien evidente el comportamiento de los bancos de congelar en definitiva esos montos que formalmente restituyen, pero no sustancialmente, ¿ya? De manera tal que yo si fuera juez, creo que también optaría por el camino de previo a proveer o previo a resolver, restituya los fondos. Y después, digamos, analizaremos qué camino podemos tomar. ¿Ya? Ese es el primer aspecto. En segundo lugar, mira, yo no sé si es que realmente los legisladores proyectaron la figura de la culpa grave y el dolo desde una lectura penal. ¿Ya? Desde una lectura penal. Quizás la reservaban exclusivamente desde una lectura de orden civil. Existen ilícitos civiles y también existen cuasi delitos civiles. Ahora, evidentemente, en esta visión de lo que aquí estamos hablando,
la connotación penal proviene, desde luego, de la mano. Y desde esa perspectiva, efectivamente, la competencia de los jueces de policía local se puede ver en cierta medida también limitada o afectada. Pero, de todas maneras, yo sigo insistiendo en que los jueces de policía local no, a mi juicio, no parecieran ser competentes para conocer de querella en este ámbito. Y me parece a mí que la remisión es más bien hacia la interposición de demanda y no de querella, ¿ya? Por lo que ya he mencionado anteriormente. Pero, bueno, desde luego que estoy completamente de acuerdo con el previo proveer, restituya los fondos y luego analizamos la prueba y lo que usted me quiera decir, ¿ya? O sea, perdón, solo intervenir, decir una cosa. Tengo la impresión, por dos conversaciones que he tenido con dos personas de directorio de bancos, que lo que están haciendo los bancos es las tiran por si acaso las acciones. Sí. De hecho, los abogados no las mueven. Y es más que nada porque en una de esas somos culpables nosotros como bancos, pero al tener que restituirlo a la parte normativa, lo restituimos. Pero lo otro puede ser que otra persona se canse y ya desista. Y por lo tanto, de un 100% que demandemos, podemos recuperar, podemos hacer que la gente se canse en un 40-50%, y no en el 100% que tal vez le podría exigir la ley. Entonces tengo la impresión que los bancos están jugando con eso. No creo que quieran el resultado. De verdad que sí. Eso. Sí, me parece razonable lo que indica, desde luego que sí. En el fondo es intentar es parte de la estrategia, ¿no? Es parte de la estrategia. Aquí 7 letra D, impediría la querella en juzgados de policía local, indica Daniela. Daniela, ¿nos podrías, quizás lo tienes a mano en la norma, la podrías leer tal vez? Ya, es una apreciación mía. Sí. Dice el artículo 7 que las conductas que a continuación se señalan constituyen delito de uso fraudulento de tarjetas de pago y transacción electrónica y se sancionarán con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y multa correspondiente al triple del monto. Y la letra D dice usar, que es el verbo que creo yo que implicaría que no puede ser en JPL, vender, exportar, importar o distribuir los datos o los números de las tarjetas de pago, haciendo posible que terceros realicen pagos, transacciones electrónicas o cualquier otra operación que corresponde exclusivamente al usuario o titular de las mismas. Sí, desde luego que podría ser un argumento en ese sentido. Porque eso es en definitiva lo que se está tratando, o sea, el uso de las tarjetas en que la ocuparon terceros y sustrajeron esta plata. Entonces ya pasa a ser delito. Pasa fuera de nuestra competencia por esa norma, creo yo. Sí, verdad que hay que considerarlo. No, estoy de acuerdo contigo. Ahora, dice acá José, la verdad es que si la ley ha sustraído el conocimiento de los JPL, el conocimiento de los accidentes de tránsito, en el que las lesiones son más gravosas que leves, como también en las que se refiere al manejo en estado de ebriedad, no se entiende que se le entregue la competencia para hechos que pueden ser constituidos de delitos como los que trata esta ley, más cuando la investigación y conocimientos de hechos constitutivos de delito ha sido radicada en forma exclusiva del Ministerio Público mediante una norma de rango constitucional, la que es jerárquicamente superior a esta. Ni siquiera las faltas son de conocimiento de los juzgados de policía local, tampoco las disensiones vecinales. Absolutamente de acuerdo, y esto viene a reforzar también la idea de la falta de competencia en esta materia de parte de los JPL, ¿ya? Es un argumento más en ese mismo sentido, y ahí no tendría yo más que agregar respecto a ese punto, es súper claro. María Teresa, ¿tienes una pregunta? Es que me disculpáis porque tuve que salir 15 minutos de la reunión, no sé si se ha tratado este tema, pero ¿qué sucede cuando el banco presenta una querella infraccional y demanda civil, y en la querella infraccional en realidad
describe que el cliente tuvo culpa y presenta todos los documentos que solamente son cartolas, y en definitiva pide: ruego usía tener por presentada la querella por un delito o uso fraudulento de tarjeta. ¿Puedo yo declararme incompetente para efectos de la querella y seguir con la tramitación de la demanda, o se declara un incompetente para todo? Desde la perspectiva de lo que aquí estamos diciendo, si estamos reconociendo que hay competencia para conocer de la demanda, yo pienso que no, al menos en esta lectura, de la lectura que le estamos dando ahora, una cosa no quita la otra, digamos. O sea, si usted es incompetente para conocer de la querella, usted puede conocer de la demanda, ¿ya? Al menos esa es la opinión que yo me he podido ir formando a medida que lo he ido escuchando a ustedes, y también de lo que yo he podido estudiar, las relaciones que uno puede hacer de la misma ley, porque no hay mucho más que eso tampoco. Pero me parece que no es la misma lógica que puede aplicarse a un procedimiento en la que un proveedor interpone la acción a cuando es el consumidor quien la interpone, ¿ya? El procedimiento está formulado para que sea el consumidor quien acciona frente al juzgado de policía local y no el proveedor. Y por lo tanto eso también implica distorsionar en cierta medida el sistema, ¿ya? De aquí entonces que no vea yo inconveniente a que el tribunal se declare incompetente para conocer de querellas y aún así se declare competente para conocer de la demanda. Ya. No sé si existen más preguntas o comentarios, o reflexiones o comentarios. Da la impresión que por el momento, no sé si hay otra por ahí. No, da la impresión que no. Bueno, entonces damos las gracias al profesor Renzo Munita por su excelente presentación. La verdad que este ha sido un tema que hemos estado viendo muchísimo estos últimos meses, y es un tema que todavía nos va a hacer trabajar mucho a los juzgados de policía local. Ahora, los apuntes, el profesor ya los envió y serán enviados a sus correos, compartidos con ustedes a los correos que tienen señalados para estas capacitaciones. Y también le damos las gracias a los colegas que participaron en esta capacitación. La verdad que estamos en una fecha que es un poco complicada, pero les agradecemos su compromiso en participar en este ciclo de charla. Así que eso sería todo por ahora, y les deseamos unas felices fiestas y hasta la próxima charla entonces.